Esa mañana no era una mañana como cualquier otra. La frustración y la tristeza se respiraban en el aire. Un par de hermanos, a la orilla de un lago, lavaban y tallaban con insistencia sus redes. Lo hacían con coraje, como si los obligaran a hacerlo. Pero la realidad es que estaban frustrados. Un día antes, después de comer y beber y pasar un buen rato riendo y jugando con sus esposas e hijos, se habían despedido de ellos porque tenían que ir a pescar. El clima era perfecto. No había viento ni olas en el lago. Esa noche no habría luz de luna y esto provocaba que los peces nadaran hacia la superficie en búsqueda de cualquier rayo de luz. Bajo esas condiciones, que no se dan muy a menudo, los dos hermanos creían que iban a tener una pesca abundante. Seguramente regresaremos al puerto con nuestra barca llena de peces, pensaban. También lo necesitaban. Había algunas cuentas que pagar y bocas que alimentar. Así que sin pensarlo dos veces, en cuanto se metió el sol, navegaron mar adentro. Bajo aquel silencio sepulcral y profunda oscuridad, se lograba escuchar a varias yardas a la distancia cómo aquel par de hermanos lanzaban sus redes al mar una y otra vez. Una vez a babor, la siguiente vez a estribor. En todas aquellas ocasiones, ni un solo pez caía en sus redes. Navegaron un poco más, primero hacia el este, luego hacia el norte, otra vez hacia el este, y en cada avance volvían a echar las redes. Lo que al principio parecía una broma de mal gusto se fue convirtiendo en realidad. No pescaban nada. El único consuelo que tenían estos dos hermanos es que su mala suerte la compartían con otras barcas que tampoco pescaban nada. No se desanimaron, siguieron intentándolo una y otra vez, a babor, luego a estribor, navegando hacia diferentes lugares una y otra vez. Y de pronto, una luz surgía en el este. Eran los primeros rayos del sol que anunciaban el amanecer. El tiempo para pescar se había terminado. Los dos hermanos lamentaban su situación. ¿Quién sabe cuándo habrá otra noche como esa, con las condiciones idóneas para pescar? Todo pescador sabe que hay días buenos y días malos, pero este día había sido especialmente malo. Mientras lavaban sus redes, observaron que una multitud se acercó. Venían siguiendo a un hombre a quien escuchaban atentamente. No era un hombre bien vestido como vestían los religiosos de aquella región. Tampoco era un funcionario romano. Era un maestro que atraía multitudes. En su rostro se veía amor y hablaba con autoridad. Pedro lo reconoció. Días antes, este maestro había estado en su casa y había sanado a su suegra de una terrible enfermedad. Por eso accedió cuando este maestro le pidió usar su barca para seguir enseñando a la orilla del mar. Cuando terminó de enseñar, el maestro le dijo a Pedro: vamos mar adentro y tira tus redes para pescar. Pedro lo pensó dos veces. Ya habían lavado las redes, tenía hambre, estaba agotado y solo quería regresar a casa. Pero se lo debía a aquel maestro. Había sanado a su suegra y además era difícil resistirse a su mirada. Solo suspiró para descargar sus emociones y le dijo: maestro, toda la noche lo hemos intentado y no hemos pescado nada. Pero si tú dices, lo haré. Navegaron solo un poco, no se alejaron mucho de la orilla y entonces Pedro y su hermano Andrés lanzaron desanimados sus redes. Cuando las iban a recoger, casi caen al agua por el peso. Las redes estaban tan llenas de peces que comenzaron a romperse y entonces Pedro gritó: Juan, Jacobo, peces, ayuda. Las dos barcas se llenaron de tantos peces que estuvieron a punto de hundirse. Cuando Pedro se dio cuenta de aquella situación, se arrodilló ante el maestro y le dijo: Señor, aléjate de mí, porque soy un pecador. La mirada de amor de aquel maestro no cambió al escuchar estas palabras. Y entonces le dijo: no tengas miedo. Hoy te doy un nuevo propósito. A partir de hoy serás pescador de hombres.
sígueme. Y dice la Biblia que estos 4 hombres, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, a partir de ese día dejaron todo y siguieron a Jesús. Padre bendito, te agradezco, Señor, porque nos has dado la oportunidad en esta tarde de congregarnos, de juntarnos, Señor, de reflexionar en tu palabra, de pensar en ella, Señor. Gracias, bendito Dios, por esto. Te alabamos, Dios, porque a través de estas celebraciones que nosotros hacemos, podemos por lo menos una vez al año, Señor, ponernos a reflexionar, a pensar en lo que significa la resurrección para nosotros. Gracias, bendito Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por ese milagro y gracias, Señor, por rescatarnos, a pesar de que no lo merecíamos. Háblanos, Padre, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, si ustedes pusieron atención a esta historia, yo creo que es una historia que ya conocen, que ustedes la han escuchado en otro momento, porque pues han estado muchas veces en la congregación, ¿no? En la iglesia. Esta historia aparece en Lucas capítulo 5. Obviamente yo le agregué algunos detalles, pero dejé la esencia de la historia. Pero si ustedes van a la historia, en Lucas capítulo 5, van a encontrar este relato. En Lucas capítulo 5, Jesucristo está iniciando su ministerio. Estamos en Lucas capítulo 5. Entonces apenas él está iniciando su ministerio y él está buscando quiénes van a ser sus discípulos. Se encuentra con estos hermanos, con Pedro, con Andrés, con Jacobo y con Juan. Pero hermanos, cuando nosotros llegamos al capítulo 21 del Evangelio de Juan, aparece una historia muy similar. Y el capítulo 21 de Juan es de los últimos de Juan. Es el último capítulo de Juan, de hecho. Es el último capítulo de Juan. Entonces, la historia de la pesca milagrosa en Lucas aparece al inicio del ministerio de Jesús, pero luego aparece una historia muy similar en Juan capítulo 21, después de la resurrección de Jesús. Y la historia es muy similar, y de hecho la vamos a leer, va a aparecer en la pantalla, Juan capítulo 21, para que se den cuenta que las dos historias son muy similares. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios, pongan atención, dice así: más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Y este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban ahí. Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Y Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron de la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió a la orilla. Los otros 2 se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. ¿Cuántos han probado el pescado a las brasas? Hay unos que levantan la mano, no todos, porque creo que es algo un poco más de la gente de la costa, ¿no? Pero por ahí dicen que es algo muy, muy delicioso. Yo he probado el pescado, pero solamente frito, ¿no? El que fríen. ¿Cómo se llama este pescado que fríen? Ya no me acuerdo el nombre, pero... La mojarra frita. La mojarra frita, sí, claro que sí. Muy rica esta comida. Bien, hermanos, esta es la tercera ocasión, fíjense bien, pongan atención. Esta es la tercera ocasión en que Jesucristo convive con sus discípulos después de haber resucitado. O sea, ya se les había aparecido 2 veces antes. Pero esta es la tercera ocasión que Jesucristo se vuelve a aparecer a los discípulos después de que resucitó. Y se les apareció en el mismo lugar donde antes Jesús había llamado a Pedro, a Jacobo, a Andrés y a Juan, junto al mar de Galilea. Es exactamente en ese lugar donde Jesucristo los llamó a ellos que se les volvió a aparecer en esta ocasión a los discípulos. En esta ocasión, según la historia, solamente hay 7 de los 11 discípulos, porque ya no está Judas. Ya no son 12, ya nomás son 11. Pero de los 11, en esta historia, solamente están 7. Dice el relato que Pedro quiso irse a pescar. Y por el relato que yo les expliqué al principio, este era su oficio antiguo, antes de que Pedro dejara todo por Jesús. O sea, Pedro se dedicaba a pescar. Era la pesca su oficio, antes de dejar todo por Jesús. Es muy probable, hermanos, es muy probable que Pedro pensara que él ya no podía servir a Jesús después de lo que le había hecho. Es muy probable que por la mente de Pedro cruzaran estos pensamientos.
Ahora solamente le quedaba a él regresar a su antigua profesión. Además, Jesús ya se les había aparecido a ellos, ya había estado conviviendo con ellos en 2 ocasiones anteriores y no habían hablado nada al respecto. Vamos a detenernos un poco y vamos a pensar este momento por el que está atravesando Pedro. Durante 3 años, Pedro estuvo siguiendo a Jesús. Dice la palabra de Dios que él dejó todo para seguir a Jesús. Vio los milagros, vio la autoridad que tenía Jesús, que inclusive dice la palabra de Dios que los demonios se le sujetaban. Vio esta autoridad del Señor, vio su misericordia, vio sus enseñanzas, vio su compasión, vio su dolor, vio la angustia de Jesús. Y una tarde Jesucristo les dijo a los discípulos, ¿saben qué? Todos ustedes me van a abandonar. Y Pedro dijo en aquella ocasión, no, Señor. Aunque todos te abandonen, yo jamás lo voy a hacer. Y entonces Jesús le dijo a Pedro, Pedro, esta noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar 3 veces a mí. Y tal como dijo Jesús, en aquella ocasión Pedro negó 3 veces a Jesús. Todo esto, hermanos, está pasando por la cabeza de Pedro. Él siente culpa, él siente vergüenza y seguramente no puede mirar a los ojos a Jesús. Aquellos ojos que miraban con compasión y amor a las personas. Pedro siente que no merece esto. Pedro siente que no lo merece. No merece que Jesús lo mire y menos que le hable después de que él le falló. Se van a pescar. Pero así como dice que había sucedido 3 años antes, pasan toda la noche tratando de pescar algo y no pescan nada. Cuando está amaneciendo, Jesús se aparece en la arena y les dice, ¿saben qué? Echen las redes al lado derecho de la barca. Y dice la palabra de Dios que ellos no lo habían reconocido, no sabían que era Jesús, pero entonces echaron las redes y nuevamente, como 3 años antes, dice la palabra de Dios que esas redes estaban a reventar, estaban sumamente llenas. Tanto así que no podían sacarla. Ahora pongan atención en el versículo 7. Dice el versículo 7, entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Y cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Fíjense, Pedro ni siquiera se quiso esperar para llegar a la orilla. Pedro intempestivo, ¿no? Es este Pedro tan atrabancado que es, él se avienta, se pone la túnica, porque esa es la palabra de Dios que se la había quitado, seguramente nomás pues traía el torso descubierto, se pone la túnica y se avienta al agua para ir a la orilla con Jesús. Les dejó a los demás el trabajo de arrastrar la red hasta la orilla. Y como un chiquillo, ¿verdad?, que ve a su papá, pues corre porque está viendo a su papá para encontrarse con él. Ahora, hermanos, se supone que Pedro llegó antes con Jesús que los demás, pero no dice la Biblia que hayan estado platicando de algo, no se nos dice. Simplemente dice que Pedro se aventó y llegó antes con Jesucristo. Quizás Pedro quiso adelantarse para justificarse con Jesús por haber regresado al mar a pescar. Seguramente dijo, híjole, Jesús nos agarró aquí pescando cuando habíamos dicho que íbamos a dejar todo por él. No lo sabemos. A lo mejor Pedro no quería agregar más culpa a su alma, hermanos. Simplemente no lo sabemos. Luego dice la palabra de Dios que llegaron los demás discípulos y se dieron cuenta que Jesús les había preparado el desayuno. Fíjense, lo que ellos no encontraron toda la noche en el mar, Jesús ya lo tenía allí. Ellos estaban buscando, ¿verdad?, ansiosamente por el alimento. Y cuando llegan a la orilla, Jesús ya lo tenía ahí, preparado para ellos. Lo que buscaban con tanto esfuerzo y no conseguían lejos de Jesús, Jesús lo tenía. Jesús lo tenía. Y vean ahora el versículo 10. Traigan algunos de los pescados, les dijo Jesús a ellos, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. ¿Se acuerdan? Pedro se adelantó y les dejó a todos el trabajo de traer la red. Dice la palabra de Dios que la red era tan pesada que los hombres estaban batallando y para sacarla eran 6 hombres y batallaron. Pero ahora resulta que uno solo va y trae toda la red. Pedro salió disparado y él solo arrastró toda la red. Yo no sé si ustedes están dándose cuenta, hermanos, de lo que está pasando aquí. Cuando generalmente nosotros hacemos algo malo, tratamos de compensar. Si me porto mal con mi esposa, ¿qué hago? Voy y compro flores, voy y le traigo chocolates,
lavo los trastes. Y al revés, ¿verdad? También, si la esposa se porta mal con el marido, pues hace bien de comer, ¿no? Le prepara el platillo favorito. Los niños hacen lo mismo. Si los niños saben que han hecho algo malo y los hemos castigado, quieren ganarse el favor del padre, hacen algo, ¿verdad? Tratamos de compensar para volver a relacionarnos, ¿no? Para volver a estar bien. Aquí Pedro, hermanos, está haciendo eso. Se avienta al mar, ¿verdad? En cuanto dicen, es el Señor, se avienta al mar y tratando de ser el primero que llega a la presencia de Jesús. Jesús dice, ¿saben qué? Traigan algunos de los pescados que pescaron. No les pidió todos los pescados. Les dijo, traigan algunos. Los otros pescadores, los otros discípulos, ya habían acercado la red hasta la orilla, o sea que los pescados ya no se podían ir. Y Jesús les dijo, solamente traigan algunos pescados, pero que Pedro fue y agarró toda la red y la trajo, ¿no? Ahí están. Lo que quiero son pescados, maestro. Aquí están estos pescados. Entonces Pedro aquí está tratando de compensar. Él siente culpa, ¿verdad? Y hace todo lo posible por llamar la atención con su servicio. Pero hasta aquí, hermanos, no se ha dicho ninguna palabra de alguna conversación entre Pedro y Jesús. Y sin embargo, dice la palabra de Dios que Jesucristo les sirvió a ellos los alimentos. Jesucristo les sirvió a ellos los alimentos, pescado a las brasas y pan. Y entonces desayunan. Todo esto, hermanos, trae recuerdos a la mente de Pedro. Fíjense bien, es el lago donde Pedro fue llamado por Jesús. Es el mismo lugar, es ese lago. Los peces y el pan le traen muchos recuerdos a Pedro, ¿no? ¿Se acuerdan de aquella multitud? Varias multitudes, una de 4,000 y otra de 5,000. Y con panes y con peces Jesucristo alimentó multitudes. Todo esto, ¿verdad? Está por la mente de Pedro. No solamente eso, Jesús es el que les sirve a ellos el alimento. Y otra vez ahí está el maestro sirviendo a sus discípulos, porque quiere ser el mayor, que sea vuestro primer servidor. Todo esto, ¿verdad? Está ahí con Pedro. No solamente eso, hermanos, las brasas. Pescado a las brasas y pan les dio Jesús. Noches antes, junto al calor de unas brasas, Pedro se puso a gritar maldiciones. Él no quería que lo identificaran como un seguidor de Jesús. Dice la palabra de Dios que él estaba ahí y se acercó a una fogata. Lo reconocieron y le dijeron, tú estabas con Jesús, ¿por qué hablas como ellos? Entonces Pedro empezó a decir maldiciones. Después de eso, después de desayunar, Jesucristo comenzó una conversación con Pedro. Versículo 15. Dice la palabra de Dios, después del desayuno, Jesús le preguntó a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro. Tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Fíjense, hermanos, la palabra que aparece aquí para referirse al amor, tiene que ver con este amor que se caracteriza por ser un amor determinado, un amor dispuesto al sacrificio. Cuando Jesucristo le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Jesucristo le está diciendo, ¿me amas de tal manera que estás dispuesto a sacrificarte por mí? Es lo que le está preguntando Jesús a Pedro. Y no solamente le dice eso, Jesús le dice, ¿me amas más que quién? Más que estos. ¿A quién se refiere? A los otros apóstoles que están ahí. Y Jesús le dice, ¿me amas más que estos? Jesús está intentando que Pedro compare su amor con el amor de los otros. Pero si Pedro hace eso, hermanos, Pedro está bien mal parado. Porque aunque todos abandonaron a Jesús, solo Pedro fue el que lo negó. Los demás huyeron. Pero a Pedro lo enfrentaron tres personas diferentes. Tú estabas con Jesús, tú eres de ellos. Y las 3 veces Pedro dijo, no sé de qué me hablan. No conozco a ese hombre. Y se puso a decir maldiciones. Entonces, comparado con los otros, Pedro está mal parado. Pedro sería el peor, ¿no? Porque los demás abandonaron a Jesús, pero no lo negaron públicamente. Pero entonces Pedro, con su respuesta, Pedro sabe que no puede compararse. Pero él le dice, Señor, tú sabes que te amo. Él le dice a Dios, Señor, busca en mi corazón. Tú sabes, Señor, lo que hay en el corazón de cada persona. Tú, Señor, ve lo que hay en mi corazón y tú vas a darte cuenta de que es verdad. Yo no me puedo comparar con otros, pero tú sabes que yo te amo. Tú sabes que yo te amo. Y entonces Jesús le dice a Pedro lo siguiente, alimenta a mis corderos. ¿Me amas más que estos? Alimenta a mis corderos. Hermanos, los corderos son las crías menores
de 1 año de las ovejas. O sea, son las ovejitas chiquitas, las ovejitas bebés. Como todo mamífero, las ovejas comienzan su vida mamando leche materna, por eso se llaman mamíferos, porque son animales que maman la leche materna. Entonces, como todo mamífero, los corderitos maman leche materna y poco a poco le van agregando a su dieta alimentos más complejos. Así también lo hacemos con nuestros bebés, ¿no? Nuestros bebés al principio los alimentamos solamente con leche, por ahí de los 6 meses les empezamos a meter alimentos sólidos, pero que sean blanditos, ¿no? Cosas que ellos puedan digerir fácilmente, papillas de frutas, aguacate, plátano, qué sé yo, cosas así, y poco a poco los vamos alimentando con cosas más grandes. Una vez que les salen dientitos, pues ya pueden comer carne, no les vamos a aventar carne desde el principio a los bebés. Es un proceso, ¿no? Bueno, entonces aquí Jesucristo le está diciendo a Pedro, alimenta a mis corderos. Le está dando Jesucristo a Pedro la responsabilidad, la tarea de cuidar de los nuevos creyentes. Que al inicio tienen que ser alimentados con enseñanzas sencillas, pero nutritivas. Entonces Jesucristo le dice a Pedro, bueno, a pesar de que tú me has negado, Pedro, tú alimenta a mis corderos. Una tarea sencilla. Cuida de los nuevos creyentes. Dales un alimento sencillo, un alimento que ellos puedan digerir, pero que es un alimento nutritivo. Pero cuida de ellos. Pero luego Jesucristo le vuelve a preguntar a Pedro en el versículo 16. Jesús le repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces le dijo ahora, ¿cuida de quién? De mis ovejas. Ya no le está hablando de los corderos. Ahora les está hablando de las ovejas. Jesús le hizo la misma pregunta, pero también Pedro le contestó de la misma manera, pero ahora Jesús le dio más responsabilidad. Le dijo, bueno, no solamente cuida de los corderos, alimentándolos con ese alimento que ellos necesitan al principio. Ahora tú cuida también de mis ovejas. Y le da la responsabilidad a Pedro de cuidarlas. Ya no solamente tiene que alimentar a los nuevos en la fe, sino que también tiene que cuidar a las ovejas, es decir, a esos cristianos que ya han crecido un poco más, pero le dice Jesucristo a Pedro, cuida de mis ovejas, cuidar de ellas. Y si pensamos un poquito, hermanos, en los pastores de aquella época, los pastores, al cuidar a las ovejas, los pastores estaban poniendo su vida. Porque iba a haber animales, bestias que iban a quererse comer a las ovejas. Leones, osos, lobos y otros coyotes y otros animales así que iban a querer atacar a las ovejas. Los maestros, los pastores, al cuidar a las ovejas, de alguna manera ellos también estaban poniendo su vida por las ovejas. Ellos estaban arriesgando su vida. Entonces Jesús le da otra responsabilidad más grande a Pedro. Él no solamente tenía que alimentar a los corderos, ahora tenía que también cuidar a las ovejas. Eso implicaba arriesgar la vida. Y entonces en el versículo 17 dice la palabra de Dios, Jesucristo le preguntó por una tercera ocasión, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y dice la Biblia, a Pedro le dolió. A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Y le contestó Pedro, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Y Jesús le dijo, entonces, alimenta a mis ovejas. Esa es la tercera ocasión en la que básicamente Jesucristo le pregunta lo mismo a Pedro. No podemos, hermanos, no podemos negar que seguramente Jesús hace esto para recordarle a Pedro que 3 veces lo negó. Y a pesar de eso, a pesar de lo que Pedro había hecho, Jesucristo le está dando la tarea de cuidar y de pastorear a los discípulos de Jesús. A Pedro, dice la Escritura, a Pedro le dolió que Jesús le volviera a preguntar. Le dolió su pecado, hermanos, le dolió su negación, le dio vergüenza. Pedro estaba adolorido. Y yo creo que, hermanos, que Pedro en su mente estaba pensando, nada de esto estaría pasando si tan siquiera me hubiera mantenido un poco más firme. Yo creo que Pedro estaba pensando eso. Me hubiera evitado esta conversación, me hubiera evitado este momento incómodo si tan siquiera me hubiera puesto un poco más firme y no hubiera negado a Jesús. Y entonces Pedro habla de una manera enfática y le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú conoces mi corazón. Y Jesucristo le repitió, entonces, alimenta a mis ovejas.
Ya no solamente tenía que cuidar de las ovejas, ahora tiene que alimentarlas, hermanos, porque lo más importante es el alimento espiritual, la palabra de Dios. De hecho, Pedro, Juan y Pablo en el Nuevo Testamento van a estar diciendo varias veces y repitiendo varias veces que falsos maestros se van a levantar para usar supuestamente la palabra de Dios, pero contarán mentiras o la explicarán de tal manera que solamente lo hacen con un deseo de una ganancia deshonesta. Por eso aquí Jesucristo le está diciendo a Pedro, alimenta a mis ovejas. Este alimento, hermanos, es diferente al alimento de los corderos. Ya no solamente se trata de darles, como dice Pablo, los fundamentos de la fe. Se trata ahora de darles un pedazo de chuleta. Alimento que en realidad estén ahí pensándolo, procesándolo. Que los cristianos vayan avanzando en su fe. Pero de la misma manera, Pedro tiene que el estar creciendo en su fe. Tiene también que Pedro estar creciendo en su conocimiento para poder estar enseñándoles a los nuevos creyentes doctrina. Cosas más profundas de la palabra de Dios. Si nosotros nos quedamos como corderitos solamente escuchando los fundamentos de la fe, vamos a ser presa fácil del enemigo. Pero nuestra fe, hermanos, tiene que ir creciendo. Nuestro conocimiento tiene que ir creciendo. Y por eso Dios le dice a Jesucristo, le dice a Pedro, alimenta a mis ovejas. Pedro también, no solamente va a enseñar el fundamento de la fe, también Pedro va a establecer doctrinas más profundas. Le está dando Jesucristo a Pedro una mayor responsabilidad. ¿Se dan cuenta? Comenzó con los corderitos. Cuida de los más pequeños. Luego después le dice, ahora cuida de las ovejas. Pero después le dice, alimenta a las ovejas. Cada vez Jesucristo le va aumentando la responsabilidad. Le va aumentando la responsabilidad a Pedro. Y luego en el versículo 19 Jesucristo le dice a Pedro, Jesús le dijo, sígueme. Sígueme. Es la misma palabra que Jesucristo le había dicho 3 años antes a Pedro junto al mar de Galilea. Yo los voy a hacer pescadores de hombres. Sígueme. Sígueme. Es como si Jesús, hermanos, le dijera a Pedro, lo que acaba de suceder fue un error y estuvo mal. Pedro, lo que hiciste estuvo mal. Pero yo sé que me amas. Así que continúa sirviéndome. La mirada misericordiosa y amorosa de Jesús no había cambiado nada con respecto a Pedro. Era Pedro el que pensaba que Jesús tenía un problema con él. Era como un delirio de persecución, hermanos, porque así es el pecado. Cada vez que pecamos, nos sentimos alejados de Dios, pero no es porque Dios se aleje de nosotros. Es porque nuestro pecado nos hace sentirnos alejados de Dios. Escuchar esta palabra nuevamente de parte de Jesús le enseña a Pedro y nos recuerda a nosotros, hermanos, que en el seguimiento a Jesús nosotros tendremos altibajos, pero debemos de perseverar y recordar que amamos a Jesús. En nuestro seguimiento a Jesús, hermanos, va a haber momentos en los que le vamos a fallar. Y yo no quisiera decir que lo hacemos con intención, pero en el seguimiento a Jesús vamos a fallar, pero debemos de perseverar y recordar que amamos a Jesús. 3 años antes, Jesús le había dicho a Pedro, sígueme, y se lo volvió a decir. Y este Pedro, el que le falló a Jesús, en su momento más crítico, terminaría siendo el líder de los apóstoles. Pero yo creo que nosotros no somos así. Nosotros si vemos a un hermano caído, generalmente, lo único que hacemos es sentirnos superior a aquella persona. Preferimos no verlo caído, porque así yo me siento un poco mejor que él. Pero lo que aprendemos de Jesús es que contra todo pronóstico, él toma al hombre, aquel que le falló, aquel que lo negó, y le dice, ¿me amas? Tú sabes que te amo. Sígueme. Lo que hiciste estuvo mal, pero sígueme. Y terminó siendo el líder de los apóstoles. Hermanos, esta es una de las enseñanzas más hermosas de la resurrección de entre los muertos de Jesús, que en Jesucristo hay oportunidad de volver a comenzar.
A mí me encanta esa historia de Pedro. A mí me encanta esa historia de Pedro, hermanos. Es algo que nosotros celebramos domingo a domingo. ¿Saben ustedes que, por ejemplo, los judíos, ellos celebran el día de reposo el día sábado? ¿Saben por qué los cristianos nos reunimos los domingos? Una de las razones por la cual nosotros nos juntamos los domingos es porque celebramos cada domingo la resurrección de Jesucristo. Nuestro Señor resucitó el primer día de la semana. Entonces, al congregarnos todos los domingos, lo que estamos diciendo es, cada domingo recordamos que Jesucristo resucitó, está vivo y está sentado a la diestra del Padre. Él es el Señor de este mundo. Por eso los cristianos cambiaron del sábado al domingo, para celebrar todos los domingos la resurrección de Jesucristo. Un día, hermanos, que celebramos el triunfo de Jesús sobre la muerte y que nos da la oportunidad de volver a comenzar. En el seguimiento a Jesús, hermanos, todos fallamos porque nuestro amor por Él no es perfecto, como su amor de Él por nosotros sí es perfecto. Pero es su amor el que nos transforma. Tenemos que recordar siempre esto, hermanos. Tenemos que estar siempre expuestos al amor de Dios. Porque es el amor de Dios el que va transformando poco a poco nuestras vidas. Y es esta clase de amor la que Él quiere que nosotros les demos a los demás. Pedro, hermanos, Pedro aquí estaba herido. Pero no era una herida que Jesucristo se le hubiera hecho. Era una herida autoinfligida. O sea, él mismo se la había hecho. Y Jesús lo sanó con esta palabra. Sígueme. Sígueme. Borrón y cuenta nueva. Sígueme. Si es verdad, fallaste, estuvo mal, pero ¿me amas? Sígueme. Síguele. Continúa. Y si tú continúas leyendo esta historia, vas a darte cuenta que Pedro va por ahí caminando Juan, cercano a Jesús. Y entonces Pedro le dice, bueno, Señor, ¿y este qué? ¿Y este qué? Y Jesucristo que dijo, no, si yo quiero que él se quede hasta que yo regrese a ti, ¿qué? Tú sígueme, porque Pedro, siempre hacemos eso, ¿verdad? Nos comparamos con los demás. Y Jesucristo dijo, no te preocupes por los demás, tú, sígueme. ¿Fallaste? ¿Te perdoné? Sígueme. Bueno, es interesante que Pablo le envía una carta a la iglesia de Corintios. Y esta iglesia, si nosotros vamos a la Biblia, es una iglesia llena de problemas, la iglesia de Corinto. Una iglesia llena de problemas, tenían divisiones, los más ricos hacían sentir menos a los que tenían menos, había casos de inmoralidad sexual dentro de la iglesia, se peleaban ellos por las posiciones de liderazgo. Y en el capítulo 15, cuando Pablo está haciendo una defensa de la resurrección de Jesucristo, capítulo 15 de Corintios, termina con estas palabras. Primero los Corintios 15, versículo 58. Fíjense cómo termina después de Pablo de hablar de la resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, 1 Corintios 15, 58, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Fíjense, a una iglesia que está tan llena de problemas y tantas dificultades, que le dijo Pablo a ellos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo. Celebramos la resurrección de Jesús, hermanos, porque nos recuerda que tenemos un Dios que nos da la oportunidad de volver a comenzar. Probablemente te sientas angustiado, probablemente te sientas culpable. Probablemente hay algo en tu vida que no te permite servir al Señor. Que piensas, es que no puedo servir al Señor. Pero Jesucristo dice, ¿me amas? Sígueme. Sírveme. Síguele. Porque en el servicio a Dios, en nuestra vida, va a haber momentos bajos. Pero la resurrección nos recuerda que hay oportunidad de volver a comenzar. Pueden cerrar sus ojos, hermanos.